Buenas noches, estimados amigos, seguidores de Leyendas de Pichincha. Hoy tenemos un programa muy especial, pero tenemos una baja. Estamos con la presencia de Edgar Villarroel, Lucho Granda y el licenciado Ramiro Torres. Tenemos la baja de Marco Peralvo, por razones técnicas. No tenemos cambio. Estamos como en la época del fútbol de 50, no había cambio. Se lesionaba, quedamos con uno menos, estamos de la misma manera. Qué gusto, hoy vamos a tener una tertulia. Hemos estado hablando de extracámaras, de muchas cosas. Tenemos un guaguito que es Lucho Granda y yo, ya en relación a Edgar y a Ramiro. Pero le vamos a dar, voy a dejar que saluden cada uno de ellos y comenzamos en esta reunión muy amena. Esta no es una entrevista. Repito, es una tertulia, vamos a contar anécdotas. Cuando Ramiro estuvo a punto de echar a Lucho Granda, qué decía Edgar Villarroel en la cabina. Bueno, todas esas cosas vamos a conversarlas en el día de hoy. Edgar, muy buenas noches. ¿Qué tal, Eddie? Buenas noches. Y qué grata oportunidad de saludar a estos grandes, distinguidos amigos como son Ramiro Torres y Lucho Granda. Digamos, metidos en lo que nos gusta el fútbol. Tuve la grata satisfacción a Ramiro de conocerlo, de tratarlo, no solamente a Ramiro, a su señor padre, a sus hermanos con quien me liga una gran amistad, con todos ellos que pasaron por el arbitraje. Es un suceso que creo que a nivel mundial es la única oportunidad que se da que los hermanos, 6 hermanos, sean árbitros de fútbol. Creo que tiene un récord acá en Ecuador. Le conocí a Pablito también, que falleció, a René, a Fausto, a Edgar, mi tocayo, Ramiro, desde luego. Y también había otro chico, digamos chico, pues no, ya un señor, un grande, que no fue árbitro. Él se radicó algún tiempo en la ciudad de Guayaquil, por ahí le saludé. Y Rubén Darío. después, a Rubén Darío. Después desconozco de a dónde haya estado. Pero bueno, pero me recuerdo a él. De Lucho Granda, lo vi jugar de muy tierna edad. He seguido su trayectoria. Previo a la entrevista, al diálogo, le preguntaba de su paso por el fútbol peruano. Y me menciona varios jugadores que jugaron con Lucho en el Miraflores y que más luego fueron figuras destacadas en la selección del Perú. Eso ya nos contará Luchito Granda. Así que con Ramiro, a quien lo vuelvo a saludar, aprovecho esta gran oportunidad. Y qué bueno que nos permita hacer reminiscencia, conversar, hablar de fútbol, hablar de la historia del fútbol ecuatoriano y en especial de Quito, del fútbol de Pichincha, que lamentablemente mucha gente no lo conoce. Así que con estas tertulias, con estos invitados, creo que vamos a robustecer, vamos a recordar, vamos inclusive a educar, porque hay mucha gente que desconoce. Y de esto creo que Ramiro también nos va a hablar. Así que para los dos con quienes voy a compartir esta entrevista, mi abrazo, mi saludo y nuevamente Eddie, para ti por habernos permitido esta reunión muy cordial esta noche. Gracias, Edgar. Luchito, ¿cómo estás? Gracias, Eddie, por hacerme compartir con grandes personajes del deporte ecuatoriano como es Ramirito Torres, Edgar Villarroel, su hermano, el profesor Fausto Torres, fue profesor en la escuela Sucre, donde yo hice mi primaria. René Torres, también un gran amigo. Y qué gusto también tenerle a Edgar Villarroel, un amigo de muchos años. Y qué pena que Marquito Peralvo no se haya conectado porque hubiera sido muy importante. Muy bien, Lucho. ¿Qué dices, mi querido Ramiro? ¿Cómo estás? Qué grato, Eddie. Un caluroso saludo a quienes te acompañan ahí en el canal, en el panel. Y luego con una distinción que es más que grande. Estar con personajes de tanta valía dentro del fútbol, esos son recuerdos que glorifican, que animan y que dan gusto y placer. Edgar Villarroel Caviedes
Montalvino. Nos conocimos desde jovencitos porque estudiamos en el mismo colegio y alcanzamos una culturización de maestros de gran prestigio y dignidad de un colegio que formó valores educativos de calidad. Luego nos topamos en el campo de juego, primero como futbolistas prácticos y después Edgar dedicado a una noble misión como es el periodismo. Un periodismo que lo hizo con altura, con calidad, con mucho honor. Yo recuerdo de su condición de periodista, por lo que más recuerdo, en la emisora Gran Colombia, en donde tenía un elemento valioso de jefe, propietario, el Mochito Ceballos. Qué distinción, qué gusto. Mi saludo muy cordial, muy comedido a tan destacado elemento humano como es Edgar Villarroel Cavieres. Del otro lado, un amigo del alma, a quien le considero que fue un discípulo de honor, como él manifestó primero en la Escuela Sucre, habiendo sido alumno de mi hermano Fausto, y luego, como se fue tan temprano al Perú, se desligó en principio del fútbol ecuatoriano. Luis Granda, un joven que desde su infancia demostró tener pujanza para el fútbol, ser duro en el fútbol, ser protestón en el fútbol, pero era su temperamento, era su forma de ser, que era parte de su carácter, pero con una fortaleza física y moral que jugaba muy bien al fútbol. ¿Cómo no recordar a Lucho Granda, que siempre se supo portar caballerosamente con los hermanos Torres? Y habíamos conversado, y habíamos dicho, yo no tuve nunca problema con Lucho Granda, y tú quieres hacer como que yo he tenido problemas con Lucho Granda. Yo no le presenté nunca la tarjeta roja por una circunstancia. En el corrillo de los árbitros ya sabíamos que Lucho Granda era bastante fastidioso. Y entonces, entre nosotros decíamos, cuídate mucho. Así es. Algunos compañeros, antes ni de comenzar el partido, decían, verá, ya tiene amarilla porque yo sé cómo se va a portar usted. Le sacaban la tarjeta. Es que para prevenir, decían, por si acaso se porte mal. Yo, en cambio, supe guiarle hasta cierto punto y fuimos amigos. Le controlé más de cerca y supo comportarse muy bien. Por todo eso valoro la calidad humana de Lucho Granda. Muy bien. Gracias Ramiro. por estar con él. Me dan una oportunidad maravillosa de poder saludarle. Ya, Ramiro, muchas gracias. Yo estaba pensando toda la semana cuando iba a hacer este programa donde nos íbamos a reunir todos en el primer mes de Leyendas del Fútbol. ¿Cómo vamos a comenzar esta tertulia? Este diálogo. ¿Cómo íbamos a llevarla? Y no hace falta llevar un guión. Simple y llanamente es cuestión de poner el tema en la mesa y ustedes lo van a desarrollar. Yo les dije entre el micrófono, yo quisiera un partido, lastimosamente no está Marquito, pero yo hubiese querido coincidir un partido en que jugaba Católica, jugaba Nacional, lo arbitraba Ramiro Torres y lo narraba Edgar Villarroel, para ver qué pasó en ese partido, qué eran las alternativas. Pero no importa, tenemos 2 representantes activos, 3, en este sentido, en esta tertulia que estamos manifestando. Ramiro, a Lucho Granda lo dirigiste ya en el Baby Fútbol. ¿Cómo no? Yo me acuerdo perfectamente que le dirigí en el campeonato, cuando él era jugador del Ciudad de Quito, un glorioso equipo de fútbol. Lo mejor que ha tenido Pichincha, lo mejor que ha tenido el país, sin que sea lisonja, es el Ciudad de Quito, con jóvenes tan despiertos, tan bien entrenaditos, bien formados, y que comenzaron haciendo espectáculo
que es lo que se necesita en este deporte. Aparte de saber jugar bien, tenían carisma de futbolistas, eran valientes, eran luchadores. Por eso es que cuando se fueron a diferentes lugares fuera del país, alcanzaron con honor sendas victorias. Y de eso también somos testigos. Entonces, sí le dirigía a Luis Granda de niño, y desde ahí quedó con el nombre del niño Lucho. Ah, ya hay cariño. Y Lucho, ¿cómo era Ramiro en la cancha como juez? No le tire Bueno, flores, ¿ah? No le tire flores, porque está ahí ahora. no, primeramente un agradecimiento, don Ramirito, por esas palabras. Yo siempre el respeto a ustedes, a sus hermanos dentro de la cancha. Y usted no se acuerda, me expulsó una vez en el partido Deportivo Cuenca Nacional en Cuenca, cuando Lisiardi, Ángel Lisiardi, le pega a Carlos Ron. Le pega a Carlos Ron y Lisiardi le va a pedir disculpas a Carlos Ron. Y yo me acerco y le muerdo la oreja a Lisiardi. Y Lisiardi reacciona y me sigue todo el estadio. Y yo llego a las gradas del camerino. Y cuando yo regresé a la cancha, y usted no sabía, usted me expulsó. Ese fue el primer partido que yo me acuerdo que Ramiro Torres me expulsó. Partido Deportivo Cuenca, Nacional en Cuenca. ¿Y qué te dijo, Lucho? ¿Usted para afuera o qué? Que me dijo don Ramírez, me sacó la roja y que me vaya al camino. ¿No te dijo niño Lucho para afuera? No. Ya era un joven ya sabía, yo ya pasé de niño. Y no se acuerda, le hago acuerdo, don Ramirito, de ahí nunca más me expulsó. Verá, Luchito, yo quiero decirle, he arbitrado tantos partidos de fútbol, son centenares de partidos de fútbol, y bueno tener en la memoria un partido de esa naturaleza. Lo que sí me acuerdo y lo que sí sé es que todavía no existían las tarjetas, porque no existía la tarjeta amarilla, no existía la tarjeta roja, la expulsión se hacía de manera inmediata. Si luego ha habido una causa, ha sido una fuerza mayor, ha habido un acto disciplinario que merecía la presentación de la expulsión. Eso vale la pena recordar. Yo tenía pendiente que no le había nunca votado o expulsado del terreno de juego porque sinceramente yo le controlaba, yo era un guía, yo era un líder positiva con los señores jugadores. Siempre, más bien dicho, no yo, los hermanos Torres. Buscábamos la forma de, nos caracterizamos por ese hecho, de ser severos, fuertes, como debe ser un árbitro, pero dóciles, educados, tranquilos, inmediatos en nuestros procedimientos, capaz de conducir, no arbitrar nomás, sino de conducir para que jueguen bien, para que haya decencia en la participación futbolística. Entonces estamos de acuerdo en una cosa, Luis Suárez no es el primero en morder, mi querido Edgar. Luis Suárez no es el primero en morder, aprendió de Lucho. Son Edgar, dos Luchos mordedores. Edgar, una pregunta, Edgar, ¿cómo lo veías tú a estos dos personajes desde la cabina? Bueno, yo siempre fui grato con los buenos amigos, y en el trato inclusive. Yo mira a Lucho Granda, lo conocí muy temprano, como te manifesté, y Ramiro tiene razón en destacar, un hombre de coraje, de pundonor, hizo que devengan el trabajo, la profesión en la cancha, y creo que esa, no demencia, sino la forma de actuar, su comportamiento, no dar por perdido una pelota, recuperarla, enfrentarse vis a vis con el rival. Yo creo que fueron características nobles, desde luego, de Lucho Granda. Y Ramiro decía que los árbitros tenían consigna. Yo tengo una anécdota. Resulta que en Montevideo jugaba Lucho Granda en el Nacional. Y muy temprano, los árbitros, y esto era costumbre donde jugaba Nacional
o donde estaba Lucho Granda, que los árbitros les llamaban. Siempre les llamaban, conversaban con Lucho Granda, después se retiraban. Entonces, yo decía, pero qué raro. Entonces, alguno de los árbitros me dijo, mira, hay una consigna entre nosotros. A nivel, cuando van a dirigir en diferentes países, nos preguntan qué jugador les causa problemas. Y siempre tenían el nombre de Lucho Granda. Y en Montevideo, en realidad, los llamó apenas ingresaron a la cancha, les llamó el juez, conversó con Lucho Granda, el rato se retiró, y al poco rato la tarjeta amarilla ya comenzó. Entonces, a lo que querías llegar, mi buen amigo, que en paz descanse, Adolfo Quirola, alguna vez conversando me dijo, ustedes siempre defienden a Lucho Granda, no saben lo que Lucho Granda es en la cancha. Cuando Lucho Granda se acerca a nosotros las manos atrás, los brazos atrás, da la impresión de la cabina de que viene a pedirnos disculpas. Y no dice, sino que se acerca y nos boquillea, nos dice de todo. Y dice, pues ahora estoy viendo, ¿no? Te voto el público, todo eso. Entonces, no saben cómo se comporta. Lucho Grande es tremendo en la cancha, me decía. Yo decía, pero no puede ser. Yo con Lucho siempre he conversado, he tratado. Pero todos los árbitros tenían esa consigna, inclusive a nivel internacional. Por eso que yo este micrófono le decía a Luchito, ese temperamento que lo transmitió desde luego en el fútbol del Perú, le valió para haber jugado en un fútbol de muy tierna edad y de haber tenido compañeros que más luego fueron seleccionados de Perú a torneos internacionales, que es lo que le había preguntado. Ahora quiero que Lucho nos cuente qué hay de verdad sobre lo que decía el señor Adolfo Quirola, de que usted con los brazos atrás se acercaba, ponía hacia adelante la cara y le reclamaba. Y la gente de la tribuna decía, pero ¿cómo si se acerca educadamente hacia el árbitro, por qué le castiga? Estoy indicando la foto del Adolfo. Qué pena que ya no esté con nosotros. Adolfo. Adolfito Quirola. De verdad, era uno de los árbitros que más me expulsó en el fútbol ecuatoriano. Fue uno de los que más me expulsó. Él nunca me guió, él nunca me dijo tranquilice, porque como había árbitros que a uno, como Jorge Orellana, por ejemplo, un árbitro también que a mí siempre me guió, casi no me expulsó. Un árbitro que tampoco guiaba al futbolista era Alfredo Rodas, otro árbitro difícil. Y Adolfo Quirola era uno de esos, que cuando yo ya entraba a jugar, de entrada me llamaba y me decía, ya está con amarilla. La primera que usted me alce la voz, se va para afuera. A veces yo no podía por mi temperamento, mi forma de ser, y le decía, mire cómo me están pateando, y afuera, porque ya le dije que tenía cocinado. Fue un árbitro que yo le compliqué, y era un excelente árbitro, una gran persona, pero en la cancha de juego siempre me sacó tarjeta. Siempre, él fue el que más tarjetas rojas que recibí en el campeonato. De todo el campeonato que he jugado en el fútbol ecuatoriano, casi 15, 14 años en el fútbol, casi unas 15 tarjetas rojas Unas cuantas, ¿eh? Bueno, señores, nos vamos al primer corte. Regresamos en un minuto enseguida. Señor director, las cámaras son suyas.
Las emociones del fútbol femenino de Pichincha muy pronto las podrás vivir por Abna TV. Estamos de regreso. Hay que hacer agradecimientos a todos nuestros seguidores. No se olviden de marcar en los links de que les gusta este programa. Apóyennos, suscríbase, sea en el canal o sea en nuestras redes. Tenemos que agradecer porque tenemos reporte de Francia, un ecuatoriano, un gran mecánico, diría yo, Guillermo Chávez, okay, que fue mecánico Edgar de Flaco Ortega, cuando estaba el Peugeot 504, que era el carro oficial de la marca aquí. El mecánico de él está viviendo en Francia mucho tiempo, ya se quedó allá en Montpellier específicamente, nos mandó un saludo. En España, en Venezuela, está Víctor Estrella, periodista de la época también, que está radicado allá. Ya, y de Argentina de la misma manera, así que estamos internacionales. Y eso es bonito, porque la gente está interesada, y como tú dijiste, Edgar, estamos educando. Porque la historia del fútbol ecuatoriano da dolor, pero no está. No está. Yo estuve averiguando en la Ecuatoriana hace unos 2 años más o menos, cuando estaba trabajando en la dirección técnica, y pregunté por la historia del fútbol sala, del fútbol nacional. Y lastimosamente, a no ser que me hayan dado otra versión, existe desde el 2002 para acá. Porque don Radio Avilés, que era la biblioteca del fútbol ecuatoriano, la tenía encajonada y guardada. Pero no sabe, nadie sabe dónde está, porque lastimosamente él falleció, que era la Biblia del fútbol, que todos lo sabían, y nadie sabe dónde están esas cajas. Ojalá las hayan encontrado y se hayan preocupado de encontrar, porque está todo el acta de fundación, todo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, eso con más razón, en este programa estamos haciendo esa historia, específicamente obvia de Pichincha, pero sin querer se van a tocar temas en lo que relaciona directamente al fútbol nacional. Entonces, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar, tenemos que contar, tenemos que desarrollar a lo largo de todo lo que vamos a tener este año, con ustedes, con los futuros personajes que van a venir acá, que van a ser todos estrellas del fútbol ecuatoriano, para que vengan y cuenten y alimenten, porque esto no hay en el mundo actual. Ya de lo que dice Ramiro, de lo que dice Lucho Granda, lo que dices tú, Edgar, eso no está escrito, eso lo llevamos nosotros en el corazón, y todo lo que son vivencias. Entonces, son las vivencias que estamos participando, Eddie, porque tuvimos la oportunidad desde muy tierna edad de haber estado en el estadio de Ejido, de haber estado en el estadio Olímpico Atahualpa más luego, y estuvimos en el estadio de Chimbacalle. Yo recuerdo también el estadio de Liga Deportiva Universitaria, que lamentablemente ya no le dieron el uso para el que se creó, el estadio universitario. Entonces yo te recordaba que fuimos de la época cuando había el amateurismo. Entonces yo de muy tierna edad, yo vi jugar a equipos como Gladiador, le vi jugar al CRAG, al Gimnástico, me acuerdo de Sacramento, equipo en el que tu señor padre actuó también como arquero, Sacramento, el Atahualpa, equipos barriales, inclusive Cerro Tolenga, había un equipo Mario Moreno, me acuerdo en Chimbacalle, y de los hábitos de aquella época me vienen a la mente. Por eso yo le preguntaba a Ramiro, antes de estar con los amigos televidentes, y daba nombres de algunos jueces que los vi trabajar en una época en la que no tenía ningún respaldo el árbitro. Había señores de buena voluntad que dirigían el fútbol. Fíjate que en la inauguración del Estadio Olímpico Atahualpa se menciona el nombre del señor Gilberto Puebla. El señor Puebla fue un creador, fundador del equipo del América, fue su entrenador en esa época y dirigió como juez lateral en la inauguración del estadio. Había un árbitro Bonelje Ceballos, me acuerdo, señor Gallardo de la época anterior, mi amigo, mi compañero, el licenciado Rosendo Benalcázar Espinosa, igual, que fue un excelente árbitro. Entonces, esa historia
lamentablemente, está plasmado en alguno que otro recuerdo. Por ejemplo, hay una historia muy linda del fútbol de Pichincha que le escribe mi gran amigo y colega Eduardo Vázquez Viver. Él hace reminiscencias de partidos de aquella época, nombres de jugadores. Porque si tú le preguntas a alguien que no sea de nuestra edad, de determinados jugadores, por ejemplo, nadie sabe que el señor Gonzalo Pozo Ripalda jugó en el América de Cali. Nadie sabe que Washington Chispa Ramírez, además de ser boxeador, de haber sido separador, fue un gran jugador, fue puntero derecho del América de Cali. Ahí jugó un ecuatoriano, Gabriel Cruz, Pichuca Cruz, que jugaba en Argentina en el fútbol de Colombia, hablando de los jugadores de acá de Quito. Claro, de Guayaquil fueron muchos como Pedro Gando, que jugó ahí. Entonces esa historia nadie la conoce. Y a Ramiro le escuchaba de Lucho Urbano. Yo a Lucho Urbano le conocí jugando fútbol. Primero en el Craga, después en España. Y Ramiro decía que vivía en realidad frente al estadio del Ejido. Ahí vivía. Y también vivía Fausto Villasís, un jugador que fue centro delantero del equipo del Aucas. Y los hinchas de Aucas no se acuerdan de Villasís. Entonces los auquistas de Garnicas, de los hermanos Garnica, César Carlos de Garnica, ellos no se acuerdan de Lucho Torres, de Eloy Mejía, de Negrita Angulo, de Marco Bermeo, de Charmeta Naranjo, de Armando Zurita. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de verlos actuar. Jugadores que en Liga Deportiva Universitaria. Yo me acuerdo de Liga Deportiva Universitaria cuando jugaba Lucho Vázquez, Celso Torres, cuando César Mosquera, Raúl Capacho Jiménez. Me acuerdo de Liga Deportiva Universitaria de la época de Cuy Navarrete, Armando Navarrete. Y después los extranjeros que llegaron, que son grandes jugadores que han llegado al fútbol ecuatoriano. Durante camino Roberto Eliseo Ortega, directamente vino a Italia, jugó en Colombia, después vino acá a Liga Deportiva Universitaria. Uno de los mejores jugadores que ha pisado tierras ecuatorianas, Roberto Eliseo Ortega. Acá llegaron jugadores de la calidad en el caso de Aucas, que mucha gente no conoce, por ejemplo, Jorge Llanela. Nadie sabe quién fue Jorge Llanela. ¿No? Acá llegaron jugadores espectaculares en el mismo equipo del Aucas. Llegó otro jugador espectacular, Mirabelli, que se fue al fútbol de Colombia. Entonces, tantos jugadores que han venido que la gente no lo recuerda. Y nos permite, gracias a nuestra memoria, recordarlo. Y a veces nos preguntan o nos dicen, jugó, es verdad que jugó. A veces hacen apuestas, dicen, cierto que tal equipo jugó fulano de tal. Yo sí les he dado respuesta, ¿no? Pero te digo sinceramente la historia, qué lástima que no se haya escrito. Mi señor hijo, gracias, tuvo la oportunidad de escribir un libro de los 50 años de Abna. Y en esos 50 años de Abna resume todo el trajín del fútbol de Pichincha. Los equipos que actuaron, cómo se fundó Abna, cuáles fueron los primeros jugadores que llegaron para reforzar los equipos de Abna. Es decir, que la historia, uno que otro lo tiene en recuerdos, otros no se han permitido. Por eso mencionaba que los colegas periodistas jóvenes no han estudiado la historia, ni del fútbol de Pichincha, ni del fútbol de Ecuador. Y eso es muy triste decirlo, y tengo que decirlo, porque a la final el fútbol ecuatoriano se ha enriquecido con grandes figuras a nivel internacional, a nivel mundial, que mucha gente la desconoce, Eduardo. Y es más, o sea... No, te digo, o sea, así quedan un montón de jugadores más. Lozano, el arquero de Aucas, Piedrahíta, el arquero que era de España. Mis hermanos Almeida. Leonardo Palacios. Qué jugador Leonardo Palacios de esa época. Entonces, tenemos un montón de jugadores que lastimosamente hay. Habría que sentarse. Mi señor padre, él era muy ordenado, que yo no lo soy. Mi papá era muy ordenado y él tiene una hemeroteca enorme. Ya no es sentar a buscar dentro de sus archivos ya todas estas anécdotas que es necesario ya para saber. Porque en el Atahualpa, por ejemplo, debuta Carlos Efraín Machado. ¿Tú te acuerdas? Cuando siendo claro, Carlos. Del Atahualpa. Entonces yo estaba viendo una foto de ese Atahualpa y hay buenos jugadores de esa época. Entonces todo ese desarrollo, todo eso es alimentarse. Dice que recordar es vivir. Y si no tenés recuerdo, obviamente estás muerto. Entonces todo esto tenemos que saber mientras Dios nos dé para poder conocer toda esta historia es fabulosa, porque es fascinante. Es fascinante por todo el sentido de la palabra. Lucho está ahí.
Lucho, se nos fue Ramirito, no sé qué pasó con Ramiro, se le fue la imagen, ya creo que ya va a reaparecer. Lucho, cuando vos jugaste con todas estas figuras, vos también te hiciste figura, porque te hiciste un hombre muy pesado dentro del fútbol ecuatoriano. ¿Cuál es tu experiencia o cuál es tu anécdota o cuál es lo máximo que tú sentiste dentro de un campo de juego? ¿Cuál fue tu mayor satisfacción? Bueno, Eddie, cuando yo llego al fútbol ecuatoriano, 1975, me rodeo de jugadores de mucha calidad, como Torres Garcés, Vinicio Ron, Marcelo Vicente Cabezas, Miguel Pérez, Ítalo Estupiñán, Torres Garcés. O sea, me rodeo con gente muy capaz de jugar al fútbol, con buenas personas, y me acogen y yo me adapto enseguida al fútbol nacional. Y me gano la titularidad. En 1975 yo ya fui titular en Nacional hasta cuando me retiré, hasta cuando me fui a Liga en 1986. Pero con grandes jugadores, porque ahí después el Flaco Pazmiño, Fausto Correa, jugadores de mucha valía, y vos jugar al lado de ellos era fácil. Y como yo venía del fútbol peruano, también que yo me codié con jugadores con Mifflin, con Cubillas, que yo les vi jugar al mismo Cholo Sotil, al que vino a Católica, Chale, a Chale. Roberto Chale. Entonces yo prácticamente me nutrí y vine al fútbol de Nacional con grandes jugadores. Lo que pasa que en el Perú, Lucho, vos te enfrentaste prácticamente con toda la selección del año 70, famosa que fue a Perú, que perdió en cuartos de final, si no estoy equivocado, Edgar. Yo les vi entrenar, sí. Era el entrenador, el brasilero que falleció ya, Didi. Yo les vi y yo prácticamente aprendí mucho a ellos. Yo debuté muy temprano, jugué casi 5 años en Miraflores. Miraflores, cuando yo llegué, estaba en primera, después bajó, después prácticamente jugó en segunda muchos años. Y ahí jugué yo en segunda, y la verdad que ese fútbol peruano me nutrió para yo llegar al fútbol ecuatoriano con muchas bases. Ramiro, Sí. Una pregunta. ¿Qué pasaba cuando te criticaban los periodistas? Ya sabemos que te aplaudieron en el Capwell, sabemos que saliste muy bien del partido de Aucas Liga, cuando hiciste tu debut en el juego profesional. ¿Qué pasaba cuando te criticaba Edgar Villarroel? Debo comenzar manifestando con nitidez que las críticas yo pude haber aceptado de determinados señores periodistas, porque alcanzaban un nivel de conocimiento superior entre ellos sobre las reglas del fútbol. Muchas de las ocasiones la crítica lo hacían sin conocer la causa, es decir, sin conocer la regla. ¿Cuándo podían manifestar o saber que el árbitro en un partido de fútbol tiene que tener pendiente 18 deberes que debe cumplir en un orden cronológico que es necesario tener conocimiento? ¿Cómo pueden juzgar si no saben el contenido cabal de una regla 12? La regla 12, que es faltas de incorrección, es base fundamental. En esa regla, parte de esa regla, están las razones por las que el árbitro amonesta, por la que el árbitro expulsa. Y entonces, si no saben, ¿cómo pueden juzgar? Esto tiene que quedar en claro. Y esto se ha manifestado, esto se ha dicho.
lo que pasa es que en el fútbol ecuatoriano, con toda la honestidad, el señor jugador tiene recelo de aprender las reglas de fútbol y no les gusta. Luchito puede certificar, no les gusta llegar a compenetrarse en el estudio de las reglas. Solamente cuando ya se llega a tener un grado de conocimiento más atractivo, porque para eso se requiere ser maestro y dar en buena condición el conocimiento de las reglas. Yo hablo porque trabajé algún tiempo como asesor académico del Club Deportivo El Nacional. En principio hubo resistencia por parte de los señores jugadores, pero paulatinamente fueron tomando conocimiento, y existieron muchos partidos en que no hubieron ni amonestados ni expulsados, porque por lo general el señor futbolista dice, me mostró la tarjeta amarilla, ¿y por qué? No sé por qué me mostró la tarjeta amarilla, me expulsó del campo de juego mostrándome la tarjeta roja, ¿y por qué? Porque el fulanito de tal, el hijo de tal, me aplicó a su manera y me votó. Y no saben. En cambio, con esto claro, en cambio, si saben las razones por las que le amonestan, las razones por las que le expulsan, van a pulirse, van a alcanzar un mejor grado consciente de trabajar, porque el fútbol es trabajo. Cierto, y eso parece que hay el criterio. ¿Cómo va a ser justo que ganen tanto dinero solamente por patear una pelota? No es cierto. La vida del futbolista es bastante sacrificada. Esos son temas diferentes, mi querido Ramiro. Vámonos a otro corte para nuestros amigos patrocinantes de Leyendas de Pichincha. Tenemos mucho más que hablar. Las cosas que saben arriba y cosas que no se saben de abajo. Muchas cosas más. Ya volvemos. Las emociones del fútbol femenino de Pichincha muy pronto las podrás vivir por Abna TV. Estamos de regreso. Nos queda bastante todavía para poder hablar. Edgar, ¿qué opinas de lo que dice Ramiro? Bueno, en realidad le escuchaba a Ramiro, tú le preguntabas si aceptó la crítica. Yo te manifiesto que antes había mucho regionalismo, es la verdad. Yo nunca fui partidario de aquello, pero sí recuerdo gente que hacía periodismo deportivo, tanto en Guayaquil como en Quito, y sé que trataban demasiado, no eran muy condescendientes con los jueces. Se les criticaba demasiado en el comentario, en la crítica. A veces se les acusaba directamente de ser los causantes de determinados resultados en el partido. Y Ramiro manifestaba de que muchos periodistas en realidad desconocen del asunto de las reglas del fútbol. Es difícil para un periodista, él ha leído, ¿no?,
Yo, por ejemplo, sé las reglas del fútbol, no las sé de memoria, pero en el momento del relato sí las sé aplicar. Yo la aplico de acuerdo a lo que dice el reglamento, sí. Entonces, para el juez sería fatal que un árbitro no aplique el reglamento si él está preparado para aquello. Es igual, yo le preguntaría a Ramirito, por ejemplo, mi gran amigo, ellos anotan en una libretita o en un cartón el número del jugador que comete la falta, del jugador que cometió, que hizo el gol. Pero en cambio para nosotros no podemos relatar con números, nosotros relatamos con el nombre, con el apellido. Tenemos que grabarnos, figúrate, son 22 jugadores en la cancha, son los jueces laterales, y ahora hay jueces auxiliares, hay jueces tras de los marcadores, digamos, tras de los arcos. Entonces es difícil la tarea. Pero no soy partidario, reitero, de la crítica mordaza hacia los jueces. Hay jueces que cometen errores, es humano, y cometer errores es humano, indudablemente, ¿no? Pero cuando hay árbitros que con mala fe, con saña, tratan de perjudicar, y eso a vista y paciencia, no del relator, del comentarista, sino del aficionado que da muestras de desacuerdo de la actitud del juez precisamente con las figuras. Así que esto quería aclarar, no estoy en la línea de crítica, reitero que ha habido críticos hacia los jueces, a los árbitros, pero en esa línea no me ubico. Eso quería aclarar únicamente, mi querido Eddie. Bueno, no, lo que pasa que eran otras épocas, otras etapas. A mí me pasó cuando yo jugaba, yo estaba jugando en Carmen Mora, me acuerdo un partido contra Everest en Guayaquil, ya en el partido que íbamos ganando 1-0, y ahí me estaba pitando Hernán Silva, ¿se acuerdan de Hernán Silva? Claro, chileno. Ya, nos estaba pitando y se arma un problema al borde del área. Everest se había venido con todo a empatarnos. Y ese año fue que subimos con Carmen Mora directamente a la primera A. Y viene una jugada, se arma un tumulto al borde del área, yo salgo, y yo estoy hablando al técnico mío de la Piazza, Rodolfo. Ya, y yo estoy hablando con él, y alguien de atrás pega una puteada a Silva. Ya, y yo estoy hablando con él y todo eso. Cuando yo giro así, lo veo así, Silva me ve y me dice, afuera. Yo estaba con Piazza conversando, digo, ¿qué pasó? ¿Qué te dije? No, se va para afuera. Y me echó, faltando una fecha para terminar el campeonato. Yo no pude dar la vuelta olímpica hace años con Carmen Mora, que subimos. No pude. ¿Qué reclamaba? No podía reclamar nada. Digo, pero si yo no te dije nada, ni siquiera te miré, te estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, no, te va para afuera. Ah, echó también a Rumano Gafter. ¿Te acuerdas de Rumano Gafter? Claro, Rumano. Con Auca acá, bueno, fue compañero mío. Lo echó a él y a alguien más. Pero ¿cómo puedes tú controlar, por ejemplo, a un aficionado que se enoja? El público se enoja. Y Ramiro debe ser testigo. Acá viene un árbitro, Omar Delgado, de un colombiano, que perjudicó al Deportivo Quito un compromiso con Peñarol, cuando en el área se produjo una mano del señor Elías Figueroa. Un penal muy claro. Entonces hay toda la gente que decía que se hizo al equipo grande, le perjudicó al equipo chico Deportivo Quito. Un lleno impresionante en el estadio. El aficionado que hizo reaccionó como consecuencia de esa mala actitud del juez de Omar Delgado, del colombiano, y al final se produjo fuera del estadio agresiones, se quemaron patrulleros, hubo agresiones a policías, eso por culpa de un juez. Ramiro tiene que acordarse, por ejemplo, un partido, recuerdo, entre Perú y Argentina, allá en Perú, igual, el mal arbitraje de un árbitro, si mal no recuerdo, era Chechelev, un peruano, ¿qué produjo? Un hecatombe en el estadio. Entonces, la gente reacciona de acuerdo a la actitud de los jueces. Ahora que dicen que hay jueces, a mí yo no puedo comprobar, pero dicen que muchos jueces trabajan puestos una camiseta. Eso se mencionaba antes, que había árbitros que venían con consigna directamente para perjudicar a determinados equipos. ¿Para qué? Para congraciarse con determinados dirigentes. Entonces, es un asunto, el asunto arbitral. Por eso yo digo, bueno, cada uno nace, ¿no? Ser árbitro debe ser difícil, ser árbitro de fútbol especialmente. Muy difícil. Ahora que se juegan tantos intereses, tantos millones de dólares, figúrate un resultado que puede cambiar la vida de una institución. En el asunto económico me refiero. Entonces, por eso digo que el asunto arbitral es difícil. Y para el crítico igual. El crítico va y transmite lo que mira, lo que está observando. No le puedes ocultar a un aficionado si se comete una infracción dentro del área, que tú la ves desde la cabina. Y es raro que el árbitro más cerca no lo vea. Entonces tiene que buscar asesoramiento. ¿Por qué a los árbitros les han puesto ahora el VAR para que les asesoren, para que vayan y consulten, para que no cometan errores? En cambio, el periodista deportivo no le puede corregir.
Si tú dijiste algo en el relato, ya no puedes borrar, no puedes dar atrás. Entonces, en el árbitro sí, ahora le dan las facilidades. Ahora tiene jueces de línea. El árbitro está perfeccionado, tiene clases, recibe instructores. Yo creo que al árbitro en la sí cancha. de categoría. 5 árbitros en la cancha. Sí, también, ¿ves? Así que yo creo que en ese sentido, que haya críticos de jueces, no lo dudo. No estoy yo tratando de ocultar. Pero no todos manejamos esa política. Y eso sí hay que aclarar. Y viene eso como consecuencia de una pregunta que tú hacías de las críticas que debe haber recibido Ramiro Torres. Y no solamente él, tantos jueces, tantos árbitros que han tenido problemas con determinados dirigentes, inclusive que se han enojado y lo han reclamado a los jueces. Entonces, nadie está conforme con el resultado. El ganador va contento, el perdedor va triste y el apostador con mayor razón. El que pierde especialmente de los apostadores. Y en esa época se apostaba bastante en la general en Quito, lo mismo se apostaba bastante en Guayaquil, en el modelo. Ok, había mucho, hasta aquí apostaban hasta qué equipo sacaba, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de esas anécdotas? Bajo de la cabina en el Estadio Olímpico de Atahualpa había una persona que se reunía con los apostadores. Entonces, la verdad, apostaban. Él recibía las apuestas y tenía una libreta en la que anotaba. Y es verdad, quién sale primero, quién cobra el primer córner, quién cobra la primera mano, el primer penal y todo. Y figúrate que no solamente en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Yo recuerdo, se jugaba mucho el fútbol argentino y apostaban con el fútbol argentino. Antes no había la facilidad de la televisación, antes era a través del teletipo. Entonces yo hacía programa en la noche en la radio los domingos. Entonces iban los apostadores a averiguar cómo pasó, qué tal fue en Argentina, quién ganó el clásico, en Colombia quién ganó el clásico, los apostadores, porque nosotros teníamos la recepción de la información a través del teletipo. Antes había los teletipos que vendían las agencias internacionales y te transmitían las noticias. Entonces iban a ir a la radio para averiguar quién ha ganado. Y no solamente en el fútbol, inclusive en la hípica, en el 5 y 7, en los caballos, la hípica, en Colombia, en Guayaquil, todo eso apostaban. Los grandes apostadores. Había gente que estaba en Quito a la tarde de tomar el avión y se iba a Guayaquil. Y en Guayaquil también apostaban. Había gente que se movía o su modus vivendi era precisamente las apuestas. Eso sí no me puedo olvidar. En la época del Estadio Olímpico, con mayor razón, ¿no? Ahí ya te digo, bajo las cabinas. Ahí se reunían los apostadores. Gente conocida, gente que se ubicaba. Y no solamente en el fútbol, te apostaban boxeo, te apostaban básquet. En toda la disciplina deportiva pasaba eso. Es la verdad. Una pregunta a Ramiro. Ramiro, ¿qué era verdad esa cuando te acuerdas el sorteo antes de los partidos? Que ponían la pelotita fría o la pelotita caliente, ¿es verdad eso? Bueno, eso se dijo alguna ocasión, que en la misma comisión de arbitraje pasaba eso. Cosas que se inventaban las gentes. Yo no creo honestamente que hayan hecho alguna vez una cosa de esas que me parece bastante deshonesta. Se hacía el sorteo y si había coincidencias, fatalidad, como decía Julio, fatalidad signo cruel. Pero lo que sí estoy consciente y lo que sí recalco, y gracias Edgar por decir que el periodista no conoce a fondo con el espíritu de la ley, o sea, en el plano superior del conocimiento, en el plano filosófico, la regla. No es necesario, pero por lo menos que alcancen a discernir en el plano del conocimiento científico, que es conocer la regla, dilucidarla y transmitirla. Y esto te digo porque en muchas ocasiones yo tuve la oportunidad de preguntar a grupos valiosos de jugadores sobre alguna parte del reglamento. Recuerdo claro, daba yo una conferencia a una selección de Ecuador, a un destacadísimo jugador. Le digo, a ver, fulanito, ¿cuándo el árbitro cobra penal? Y dice, a ver, el árbitro cobra penal cuando hay una mano dentro del área. Cuando hay una falta fuerte dentro del área. Cuando al árbitro le da la gana. Esa fue la contestación. Y una cosa completamente diferente
fue la que me dijo, la que nos dijo el señor Lisiardi, que fue un jugador extranjero que se naturalizó y estuvo en esa selección. El señor Lisiardi, con toda la claridad, dijo, el árbitro cobra un penal cuando ha habido una patada. Una de las 10 razones por las que se cobra un tiro libre directo: dar o intentar dar una patada, poner una zancadilla, saltar sobre el adversario, cargar violentamente, golpear, patear al adversario simulando que va a patear el balón, sujetar, empujar y por la mano. Son las 10 razones. Entonces, la gran diferencia, mientras un jugador ecuatoriano distinguido pudo dar 2 razones y cuando el árbitro le da la gana, el extranjero pudo decir perfectamente bien las 10 razones para cuando se cobra un penal. Y así, de esta manera, hay muchas ocasiones que el señor jugador sale expulsado del terreno de juego y dice, ¿por qué te expulsó? Solamente porque le aplaudí. Y el aplauso constituye... Es irrespeto. Es irrespeto. ¿Cuándo sabemos que puede ser bien, señor juez? Lindo, estás pitando maravilloso. No, el jugador no te hace eso nunca. Ya, muchas ocasiones, solamente porque dijo, pitará pues para los dos. Nosotros también jugamos. Ya, todo reclamo es indebido. Eso debe saber el señor futbolista, pero si no les enseñan, si no les educan, si no les ilustran, ¿cómo va a saber que por conducta antideportiva, por reclamos indebidos, por infringir la regla, por no reanudar el juego rápido, conocido como la quema de tiempo, por no ponerse a 9:15 de distancia para una barrera, por salir, por reingresar, por entrar al terreno de juego sin autorización? Y es que ocurre, hay ocasiones que los señores jugadores se salen del terreno de juego. Cuando regresa, tuvo una razón muy clara, fue muy necesario la salida de ese jugador. Regresa y dice, amarilla le presenta el señor árbitro. Dice, pero señor, es que ya me defecaba, tenía necesidad de irme al baño, una cosa humana. Pero si el señor jugador supiera que puede acercarse donde el señor árbitro y le dice, señor árbitro, necesito ir al baño. ¿Sabe qué va a decirle el árbitro conscientemente? Sí, vaya. Cuando regrese, se para en la línea de banda y me comunica que va a reingresar. Entonces no habrían tarjetas por esas causas. Pero los señores jugadores, como no conocen las razones, ni 7 razones para la amonestación, 7 razones para la expulsión, cometen las faltas, pues. Y eso, en conocimiento vulgar, que es el que puede tener un compañero, un señor periodista, tiene que ser más amplio, tiene que ser de mayor conocimiento para atreverse a hacer un juzgamiento a una persona que mucho más que mediano, que está conociendo más sobre el contenido total de las reglas de juego y sabe que las faltas tienen que ser calificadas de conformidad a la condición, a la calidad, a la dureza de la jugada. Por ejemplo, si la jugada es imprudente, no habrá tarjeta, pero sí le llamará la atención. Si la jugada es temeraria, o sea que ya hubo una parte de ese proceder con un tanto, no todavía violencia, pero sí comete la falta, esa se llama temeraria. Ahí le pone una tarjeta amarilla, porque hizo la falta sabiendo que está jugando fuerte. Pero si se exaspera, juega con mayor fuerza, es una fuerza más excesiva, tendrá que el señor árbitro presentar la tarjeta roja. Esas 3 causales no conocen, no saben. Entonces, ¿qué es necesario, mi querido Edgar, para culminar? Poner el dedo en la llaga y decir, los señores jugadores, los señores dirigentes, los señores periodistas y hasta el público, para juzgar la actuación de un árbitro, tiene que conocer las reglas de juego. Y con eso se educa. Yo tuve la suerte de trabajar como asesor académico en el Club Deportivo El Nacional.
varios años. De Y acuerdo, ahí Ramiro. llegaron. 2 minutos. Lucho, ¿qué opinas, Lucho? Despierte, niño Lucho, apure. Está apagado tu audio, Lucho. No se escucha. No se te escucha, Lucho. Lucho, no se te escucha. Está apagado tu micrófono. Ahora sí. ¿Aló? ¿Ahora? Sí. Ahí sí. Dale. Edguita, Ramirito, Eddie, es la verdad lo que acaba de decir Ramirito Torres. Es la pura verdad. El jugador de fútbol no tiene conocimiento, no tenemos conocimiento. No nos ha gustado que nos preparen los árbitros. Cada vez que un directivo decía que va a bajar un árbitro a enseñarnos las 17, nos enojábamos, nos molestábamos. Y nosotros sí teníamos conocimiento de algunas reglas. El caso mío era, por ejemplo, por fastidiarle al árbitro, por complicarle al árbitro en el campo de juego. Y ahí sí tenemos conocimiento, sabemos cuando uno entra con mala intención, cuando aplaude, como decía, ¿cómo aplaudes? ¿Cómo entras al rival? Entonces, todo eso conocemos. Pero hay árbitros también de los otros que son protagonistas, les encanta el protagonismo. Y eso es malo porque el árbitro es un juez de que él debe pasar desapercibido. El jugador, él es el artista. Pero hay árbitros que han sido protagonistas. Y yo digo, no es por echarle flores a don Ramirito, ellos, los mismos 4 hermanos que fueron árbitros, que me pitaron a mí, tienen una cultura diferente a los demás. O sea, tienen la parte académica es muy diferente, es porque eran maestros. Fausto Torres fue mi maestro, o sea, fue profesor. Entonces, es parte de la cultura también. Don Ramirito jamás, como digo, son árbitros que nos guían. Uno que me guiaba a mí y casi nunca me expulsó fue el ingeniero Elías Jacob. Otro guía, que cada vez que yo entraba al campo de juego se acercaba y me decía, Lucho, no me complique el partido. Juegue usted bien, juegue, como usted sabe, porque le va a perjudicar a su equipo. Entonces, era algo beneficioso para uno. Pero hay de los otros árbitros también que eran polémicos, les gustaba el protagonismo, y eso es malo, y eso es malo. No se escucha. No está saliendo la voz. Yo sí te ubico, Ramiro. Te estoy observando, Ramiro. Bueno, sigamos. Parece que sigue el detalle hasta que aparezca Eddie. Conversemos un poquito sobre el asunto del referato. Ha habido un cambio radical en el referato ecuatoriano. Enhorabuena. Se han tomado en cuenta ya a árbitros para que vayan a contiendas internacionales. Mira, a nivel de Copa Libertadores de América, en un inicio muy poco se tomaba en cuenta el juez ecuatoriano. Pues ya aparecieron ustedes. Han habido árbitros que han actuado muy bien, han dirigido torneos mundiales, indudablemente, ¿no? Creo que lo de Elías Jacome, igual no olvidemos también lo que aconteció con un juez. Lamentablemente, la crítica fue muy dura hacia él. Yo recuerdo que la expulsión que hizo de un jugador, un calificado jugador de Italia, para todos fue justa, pero hubo gente que no aceptó que un juez ecuatoriano le haya expulsado al capitán del equipo de Italia, que inclusive le culpaban de que él fue el responsable directo para que haya sido eliminado del campeonato mundial. Entonces, a eso voy. ¿Tú cómo experimentas un cambio radical en el referato ecuatoriano con figuras que ya a nivel internacional sobresalen? Justo, y muy de acuerdo, Edgar. Yo manifesté en una ocasión anterior que la Federación Ecuatoriana de Fútbol y su Comisión Nacional de Arbitraje, que le juzgamos mal en muchas de las ocasiones porque dice que no manejan a los grupos arbitrales,
se han preocupado por establecer un mayor grado de conocimiento académico en el árbitro de fútbol. Ya existe una verdadera superación en el conocimiento. Yo hacía un alarde diciendo que el primer reglamento de fútbol que tuve fue cuando era 7 años de árbitro, o sea, cuando ya estaba encarrilado en la profesión. No, ahora en cambio el árbitro tiene que rendir sus pruebas trimestrales de conocimiento académico, o sea, sobre las reglas, sobre todos los aspectos de conducta arbitral, y también tiene que someterse a un estricto control de su estado físico, de que no tenga ningún tipo de anomalía en cuanto se relaciona a su desarrollo muscular, para garantizar el trabajo de ese árbitro. Y eso está haciendo la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero como no se conoce, solamente nos dedicamos a hacer la crítica porque no se conoce. Ahora hay un cuerpo especializado de instructores provinciales que trabajan inmensamente, y en ese caso sí tengo que yo manifestar con toda la honradez del caso, muy superior a lo que nosotros vivimos. No en la actualidad, por hablar, por ejemplo, de la Asociación de Árbitros de Pichincha, conocemos un presidente que se llama Marco Musso. El licenciado Marco Musso es un extraordinario hombre que se ha dedicado a la formación calificada de sus compañeros árbitros, y aparte de ello trabaja por mantenerle un edificio con respetabilidad como debe ser, con un gimnasio, con varios accesos de importancia para dar comodidad. Hay que saber reconocer que ha habido un cambio. Y con Eddie hacíamos un análisis, decíamos, ¿qué te parece? ¿No es cierto que ahora le dan en bandeja de plata el partido de fútbol? Y es verdad, sí, sí le dan. Pero hay mucho mejor desempeño, honestamente. Una cosita, Ramiro, no estamos saliendo del panorama. No estamos saliendo, estamos hablando de la época moderna. Nosotros tenemos que hablar de la época posterior. Ya bueno, nos introducimos. Entonces, por ese sentido, nosotros estamos hablando de Elías Jácome. Para mí, Elías Jácome es uno de los mejores árbitros que tuvo el fútbol ecuatoriano. Ya, él me arbitró varios partidos. Yo nunca tuve problema con él. Inclusive una anécdota. América-Barcelona en Guayaquil, partido 0-0, y nos cobra un penal. Elías Jácome, en esa época. Nos cobra un penal en el Estadio Modelo sobre el Arco Sur. ¿Y quién pateaba los penales en Barcelona en esa época? Era Mafalda Vázquez. Y Mafalda Vázquez siempre lo pateaba al lado izquierdo. ¿Ok? Entonces viene el árbitro, viene la jugada, todo, y yo le digo a Mafalda, Elías adelante, le digo, Mafalda, si cambias de lado te lo atajo. No, me dice, si cambias de lado te lo atajo. Bueno, cae va para allá, yo voy para el arco, viene Elías Jácome, me da la orden, y obviamente yo agarré y me fui con todo para la izquierda. Pateó, le pegó en el palo del lado derecho y le regresó a él. Entonces, falta técnica, se la pitó directamente, automáticamente se la pitó Elías. Cuando yo me acerco a él, a la altura del penal más o menos, me dice Eddie, en el fútbol siempre se aprende algo. Le digo, bueno, para eso estamos, por eso esto es bonito. Ya, ese tipo de árbitro. ¿Qué pasaba con Elías Jácome? No le gustaba que le hicieran señas, que le reclamaran. Ese gesto de Elías Jácome era fatal. Pero después se lo llevaba, hablabas con él, todo espectacular. Inclusive un partido que jugamos la categoría con América contra el Milagro Sporting en Milagro, que jugamos un día allá a las 2 de la tarde y mojaba. Bueno, yo hablaba con él en el partido que al final 0-0 y América. Fue el año que se unificó las dos categorías, la A y la B. No sé si recuerdas, Edgar. ¿Cómo no? Sí. Ya se unificó las dos categorías, entonces ahí partido, y nos pita también Elías Jácome contra Milagro. Al final empatamos 0-0, nosotros habíamos ganado el primer partido acá en Quito 6-0, creo, y fuimos de allá, empatamos 0-0 y nos quedamos arriba. Pero era un árbitro espectacular dentro de él, cómo se podía hablar, ya, y hacía algunos. Por ejemplo, con Adolfo Quirola, en la cancha no se podía hablar. Con Adolfo en la cancha no se podía hablar, y eso que nos conocíamos de Quito y todo eso,
no se podía hablar con él en la cancha. O sea, hay varias paradojas. Hay un tema que tocó Edgar sobre el asunto de que había regionalismo en esa época. Y en esa época era bravísimo el regionalismo. Yo recuerdo mucho, Edgar, Lucho creo que estaba por nacer, andaba por ahí. Ramiro, no sé dónde estabas en el año 61, cuando al Deportivo Quito le sacan el campeonato nacional. Cuando hubo que Ramallo patear un penal al otro día en el estadio Capuel. Cuando le hicieron el hueco. En el terreno, pues. Cuéntame esa cuestión, Edgar. Claro, al otro día le cobraron el penal al otro día, porque la sanción se produjo, el penal a favor del Deportivo Quito. Pero por X circunstancias, la determinación del juez de que se reinicie el partido cobrando el penal al otro día. Pero que resulta que llegan al partido y se encuentran que en el sitio penalti habían hecho un hueco, lo profundizaron. Entonces, el árbitro en esa ocasión tomó la pelota y lo ubicó en el hueco. Y no le permitió que se ubique ni al costado ni más atrás, sino de ahí. Y ahí falló el tiro penalti Ramallo, y eso le perjudicó al Deportivo Quito. Inclusive también se dijo que hizo actuar a un chico, a un juvenil de apellido Tobar, que no ha sido inscrito, algo del asunto reglamentario se produjo y también le perjudicaron. Entonces, yo creo que sí, no, por eso mencionaba, no creo que todos los árbitros vayan con consigna a determinados partidos, pero se han acomodado resultados. Eso sí es el honor de la verdad, y toda la gente se ha dado cuenta, y Ramiro lo sabe. No estoy acusando a Ramiro Torres, no, pero han habido árbitros que se han acomodado resultados. Yo, sorpresa, han habido árbitros que después de retirarse del referato han sido empleados de determinados dirigentes del fútbol, especialmente en Guayaquil. Después de todo Yo esto, en el año 61, querría hacer una aclaración sobre la cuestión de... juega directamente con Emelec, un partido adicional acá, ¿te acuerdas? En el Estadio Elegido. Ajá. Que le gana al Deportivo Quito. Ya creo que por el marcador de 2-1. Ya no se juega el partido de revancha en Guayaquil. Aduciendo lo del jugador juvenil que tú estás manifestando. Tobar, efectivamente. Y no le dan y lo descalifican al Deportivo Quito, quedando campeón en esa época Everest. Y vicecampeón Barcelona. Estamos hablando del año 61. ¿Ya? Entonces vemos que las circunstancias no fueron dando. Pero bueno, dentro de todo esto, dentro de lo que se maneja, el fútbol es muy bonito. Lucho está callado la boca, porque estamos hablando de un poquito más atrás de él. Acá hay una cosa, yo sé bastante de historia porque yo andaba con mi papá para todos lados. Entonces yo por eso me recuerdo, no es que sea tan antiguo, pero tengo una vivencia viva, valga la redundancia, en la cual yo recorría la cancha y por eso yo sé de todas las anécdotas. Yo iba a su entrenamiento con mi papá y de la época, ya más o menos me acuerdo del año 59 cuando Aucas salió campeón. Ya entre las cosas que al papá, que era técnico de Aucas, lo llevaron en hombros hasta la casa y etcétera, unas cosas así que era muy folclórico de aquí del fútbol ecuatoriano. En Abna hay una foto del presidente Nixon que estuvo en el estadio Elegido en un partido cabeceando y pateando una pelota. O sea, Aucas de Deportivo Quito. Iniciando el juego con una patada. Estadio Elegido lleno, la gente trepada en los muros alrededor del estadio, o sea, muchas cosas que dan y mucho sabor, que todo esto se tiene que saber. Ya, ojalá tuviéramos videos de esa época, pero no hay. Ya, hoy, por ejemplo, hay un video, estaba viendo un video de la gran final de Peñarol con River Plate en Buenos Aires. Partido donde nuestro negro querido Alberto Spencer hace 2 goles y sale campeón Peñarol de la Copa Libertadores por 4-2, luego que iba perdiendo 2-0 en el Estadio de Santiago, en el Estadio Nacional. Y hay ese video, hay esos videos. Entonces, yo estaba preparando el programa nuestro para ver cómo pudiéramos nosotros recuperar todo ese material y darlo a conocer. Porque eso vale oro. Vale oro a los millones que se están disputando en la actualidad en el fútbol nacional. Pero bueno, son temas que se van a ir dando de diferente manera en el fútbol. Yo quiero que Lucho Granda me cuente la anécdota de él, ya cuando salió campeón del baby fútbol con la Escuela Sucre. Bueno, antes de contestar esta pregunta, yo
a Ramirito y a Edgar, escucharles para mí emocionante. Yo quisiera escucharles más a ellos porque uno ha vivido y no ha vivido lo de ellos, ¿no? Edgar Villarruel, por ejemplo, es un periodista crítico constructivo, no es destructivo. Por eso es mi amigo, por eso es que yo me llevo muy bien con él, porque me ha criticado, pero para yo mejorar. Pero hay periodistas que también hay de los otros, que te hacen daño. Entonces, para mí, es una emoción oírles a ellos. Así no converse yo, no importa, les escucho y me emociono. En cuanto al campeonato de baby fútbol de la Escuela Municipal Sucre, el primer año que fue, en 1970 o 69, estamos hablando. 69. 69, para mí fue lo mejor, porque ahí yo salgo de goleador en ese campeonato. Eso. Salgo de goleador y después se forma el Ciudad de Quito, el fundador fui también yo, donde fuimos a jugar en Uruguay en el campeonato sudamericano, donde nuevamente allá, como te digo, Eddie, salgo de goleador, donde me entrega una pelota Alberto Spencer, que tengo acá atrás. Tengo la pelota de que me entregó Alberto Spencer. Perdón, un rato. Muy bien. Y me entrega. Este es el trofeo que me entrega Alberto Spencer ahí cuando yo salgo ya en Uruguay, goleador del campeonato sudamericano. Así que para mí, comenzar desde niño siendo importante en el equipo Ciudad de Quito, para mí fue lo más grande. No se escucha. No se te escucha, Eddie. Bueno, Edgar, para ti, ¿cuál fue el partido que mejor narraste, que mejor lo sentiste, que lo disfrutaste narrando? ¿Cuál fue ese partido que lo llevaste en la sangre? Bueno, indudablemente hay muchas figuras de tantos años en el periodismo. Recordar es volver a vivir. Yo creo que para la retina de muchos redactores deportivos, un cotejo que nadie se puede olvidar, y quienes lo hicimos en especial, es el de Uruguay con Ecuador, que nos permitió clasificar para el Mundial que íbamos por primera oportunidad. El gol de Caviedes, por ejemplo, ese es inolvidable. Yo no me puedo olvidar del partido que Ecuador estaba ganando a Argentina por 2-1 y el árbitro Ortubé prolongó el tiempo para que se produzca el empate. Es un resultado histórico. Han habido resultados de equipos ecuatorianos. En alguna ocasión estuve cuando el Deportivo Quito ganó, por ejemplo, en Bucaramanga en una Copa Libertadores de América. Cuando Liga ganó en el estadio de Chile. Ahí uno de los estadios de Chile, donde jugaba con Cobreloa, en Calama, donde también con goles, recuerdo ahí uno fue de Aguinaga y otro fue de un jugador colombiano. Entonces han habido muchos resultados. Una victoria también en clasificación de Barcelona cuando a un jugador de River Plate le tapó los penales de Morales, el arquero Morales. Y han habido tantos resultados. La victoria de Liga Deportiva Universitaria que le permitió la clasificación como campeón de la Copa Libertadores de América. Han habido muchos resultados. Me acordaba de un partido que jugó Deportivo Quito en Guayaquil, cuando Barreto hizo un gol a Medrano y ganó 1-0. Cuando era un Fortín era difícil ganar en el puerto principal. Entonces se han escrito muchos cotejos. Igual algunos que le quedan en la mente cuando le perjudicó, porque el árbitro colombiano le perjudicó a Deportivo Quito en ese partido de Copa Libertadores de América con Peñarol. Y lo que queda de satisfacción es el haber disfrutado de tantos espectáculos. Mira, yo siempre me iré, ¿no? Algún rato tenemos que irnos, pero haber visto en acción en el estadios de Ecuador, en Quito en especial, en el estadio de Ejido, en el Estadio Olímpico Atahualpa,
ver jugadores de la calidad de Di Stéfano, de la calidad de Pelé, de Didi, cuando vinieron los integrantes del Cúcuta Deportivo con seleccionados de Uruguay que habían logrado el Mundial del año 50, donde vino Terra, Tejera, Tulik. Han llegado jugadores espectaculares como Garrincha, le vimos a Maradona, tantos jugadores aquí en el medio. Y ahora a nivel mundial, en torneos internacionales también, el haberle visto a Beckenbauer, a Cruyff, y figúrate, tantos jugadores que se han pasado. Así que la historia es muy rica, las vivencias son muchas, mi querido Eduardo, y este deporte tan lindo que es el fútbol nos ha cobijado y nos ha permitido hacer buenos amigos. Por eso, cuando tú me dijiste, vamos a compartir con Ramiro Torres, con Lucho Granda, con Marquito Peralvo, que lamentablemente algo pasó, no lo tuvimos, y dio una gran satisfacción. Y sigo creyendo que es bueno entre amigos estas tertulias que permiten a la gente hacerle conocer cómo era el fútbol antes, la tranquilidad que tenía uno cuando iba al estadio, cuando se reunía con los amigos, su sitio de concentración, la salida, el festejo con cariño. Ahora, con mucho riesgo, tú tienes temor de ir al estadio, especialmente cuando vas con criaturas, con niños, y la forma de comportamiento del aficionado que confunde. Entonces, confunde el aficionado. Esto es un estadio donde es heterogéneo, hay gente de todo, pero ve su comportamiento, el vocabulario soez que utiliza. Entonces, eso también me da mucha tristeza. Así que el fútbol ha deparado muchas y gratas sorpresas, indudablemente. El fútbol ha sido un medio, una guía, ha sido un camino que me ha permitido conocer a buenos amigos y buena gente. Ramiro, Ya. quedan poquitos minutos, queremos sacarle jugo al máximo. ¿Cuál fue el partido más difícil para ti? El partido más duro, pero que saliste adelante. Bueno, así como decimos, hay partidos que uno se recuerda con un hondo sentimiento de agrado. Han habido también los duros partidos. Yo, por ejemplo, tengo dentro del Las emociones del fútbol femenino de Pichincha muy pronto las podrás vivir por Abna TV. Señores, regresamos ya para la última etapa de esta tertulia que estamos teniendo con estos grandes personajes del fútbol pichinchano. Edgar, ¿cuál es el partido que más lo llevas en la sangre, que más lo sentiste, que más lo disfrutaste narrar? Hubo muchos partidos, finales del campeonato ecuatoriano, a nivel Copas Sudamericanas. Pero creo que para Ecuador, para todos los ecuatorianos, con gran sentimiento, gran satisfacción, alegría, el ver que un país chico como Ecuador clasificaba un torneo mundial. Aquel cotejo de Ecuador con Uruguay, el gol de Caviedes. Lo siento, lo recuerdo, lo recordaré
y creo que mucha gente, igual que mí, comparte el criterio. Para mí, Ecuador-Uruguay, clasificación mundial inolvidable. Qué bárbaro, qué linda emoción. Yo, lastimosamente, no estoy aquí para disfrutar esa clasificación al Mundial 2002. Ramiro, tu partido más difícil, el más duro. Había manifestado en medio minuto que tuve un partido entre América y Deportivo Quito y Polito Carrera me hizo la vida imposible. Tuve que expulsarle a él, sí me acuerdo que tuve que expulsarle, no hubo cómo someterle. Yo lo que quiero es, si es que hay la posibilidad, mi querido Eddie, tengo una composición literaria hecha por una persona que está dedicada al árbitro de fútbol, por el cariño inmenso que siempre le tuve al árbitro de fútbol. Si tú me das la oportunidad, me voy a demorar un minuto. Dale, Ramiro, cómo no, encantado, dale. Se llama Proclama al árbitro. La fiesta deportiva está por banderas que se agitan, aplauso y hasta flores, globitos de colores, locura y mil honores. ¡Que vivan mis muchachos! Ellos son gladiadores. ¡Que viva mi equipo, equipo de campeones! Al bravo grupo, equipo de jugadores que buscan la victoria, victoria de varones. Son los gritos de fuego, son las vivas de gloria en gargantas del lumbre que llegan hasta el cielo. La chispa está prendida en torno al verde campo. Se nota la euforia por querer alcanzar los puntos que son de oro. El triunfo y la victoria es valioso tesoro que ostentan hoy ganar. Y aparece la terna de hombres bien armados, de orgullo y coraje formado con tesón, un silbato sonoro que vale más que el oro. Es sonido armonioso que enseña sones rojos de virtud impecable y de gran pundonor. Lucharán contra todos, pues son incomprendidos. Buscarán que la fiesta tenga un buen culminar. Es trabajo de hombres amasados en lucha, en regar con su fuerza, con fe y por pasión. Es glorioso el esfuerzo de capricho y hombría, hostigados sin causa, fastidiosa pasión. Es labor que ennoblece a los hombres de negro, conjugar la justicia, proclamar la verdad, hacer siempre que reine la moral que es la Dios. Hagamos con trabajo de nobles intereses, que exista la confianza en nuestro proceder. Seamos eficaces, morales y muy conscientes, buscamos ardorosos por mal superación. Salud, mis compañeros de las grandes jornadas. Airoso yo les canto un grito de honor. Que vive el arbitraje de los hombres de negro, que viva en la esperanza por un tiempo mejor. Esta composición es hecha únicamente en el afán de incrementar en nuestros árbitros de fútbol el valor moral, sabiendo que son incomprendidos y la lucha es fuerte. Que haya valor, gloria y resurgimiento de valores arbitrales, porque donde no hay buen arbitraje no hay buen fútbol. Eso necesita el país para salir adelante. Gracias, Eddie. Gracias a ti, Ramiro. Lo que pasa es que los árbitros, nadie es el incomprendible de la película. El periodista también es incomprendible. Y el jugador igual. Porque estamos en un mundo de repente de inconformes y no les gusta nada. Porque todo el mundo sabe más que el otro, que el vecino. Entonces, y no quieren perder. Y no quieren perder. Incomprendibles. Solamente lo entendemos los que llevamos el fútbol en el corazón. Como tú, Ramiro, tú, Edgar, Lucho, y la mayoría de los jugadores y todo lo que conforma el fútbol nacional. Me da pena, estamos llegando al gran final de la primera ronda del primer mes de Leyendas del Fútbol. No va a ser
últimas que van a estar en esta pantalla. Nos vamos a ver en el gran programa, si Dios quiere, en el mes de diciembre, con todos los 30 invitados que vamos a tener hasta esa época. Y para ahí voy a estar un día entero. Te digo sinceramente, por el tiempo y todo lo que van a tener que contar cada uno y vernos las caras con toda esa gente. Gracias, Ramiro. Gracias, Edgar. Gracias, Lucho. Un gran abrazo y, como todo el mundo dice, un enorme abrazo de gol. Y a ustedes, amigos, cuídense, quédense en casa, que tenemos que ganar este partido con una sola tri. Muchas gracias, muy amable y un abrazo a todos. Una producción más de G Sports, Generación Deportiva Periodística.